Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo episodio en este podcast Monitor Político, un nuevo episodio en el que vamos a estar tocando nuevamente el tema migratorio en Estados Unidos, porque sin duda alguna, lo que sucede en Estados Unidos en materia migratoria, si bien no es la única crisis migratoria en el mundo, porque también ocurre una en Europa. Lo cierto es que la crisis migratoria en Estados Unidos, por tener un fuerte tinte político debido a la presencia disruptiva y al significado disruptivo de Donald Trump en el poder, merece un análisis bastante profundo, porque Estados Unidos históricamente ha sido una tierra de oportunidades, pero también una tierra a la que el mundo ha mirado con muchísimo énfasis por los altos niveles de desarrollo económico que posee ese país, con sus bemoles, con sus defectos, con sus problemas internos y domésticos, como ocurren en todos los países del mundo, pero que aún así tiene una capacidad de resiliencia y de recuperación que tienen pocos países, y por eso es un destino migratorio muy atractivo para una buena parte de la población mundial. Prácticamente hay migrantes de unos 180 países del mundo que llegaron a Estados Unidos, que viven en Estados Unidos, y si bien esa carga migratoria puede reducirse por las políticas proteccionistas de Donald Trump, que no son solo proteccionistas en lo económico, sino también en lo migratorio, en lo social e incluso en lo cultural, y ya veremos por qué, es objeto de análisis. Ahora, una pregunta importante es ¿por qué estas políticas migratorias de Donald Trump son tan proteccionistas? Básicamente se debe a un enfoque nativista y nacionalista de esta segunda versión de Trump y esta segunda versión del proyecto MAGA, es decir, del Make America Great Again. Muchos analistas llegaron a considerar que el MAGA, el Make America Great Again, suponía, sí, un proyecto para el desarrollo de Estados Unidos, pero al mismo tiempo para hacer de alguna manera importante no solo a la América estadounidense, sino a la América continental, al continente americano. Cuando lo cierto es que esa no es la prioridad de Donald Trump y de esta segunda administración en Estados Unidos, sino hacer de Estados Unidos, como lo he mencionado anteriormente en otros episodios, un país exclusivamente para estadounidenses, no solo en lo económico, sino también en lo social y en lo cultural. Y Donald Trump está aplicando un enfoque nativista, nacionalista, o también etnonacionalista, es decir, un enfoque en el que prioriza la coexistencia y el desarrollo económico de seguridad de la población estadounidense originaria, es decir, la población y la sociedad estadounidense anglosajona. Por eso ese enfoque etnonacionalista, que es muy prematuro decir que tiene un tinte de racismo, todavía no se puede afirmar tal cosa porque sería muy irresponsable desde el punto de vista periodístico y político, pero sin duda alguna es un enfoque etnonacionalista. Probablemente muchos medios de izquierda van a tratar o ya han tratado de analizar o malinterpretar la política de Donald Trump como una política más allá del etnonacionalismo que menciono, sino puramente basada en racismo, según estos medios, porque tienen de alguna manera una línea antitrumpista y antiderecha muy marcada por intereses de las élites globalistas de izquierda, pero que sin duda alguna, eso no define lo que es exactamente la política de Trump, y decir que es o que tiene un enfoque etnonacionalista se aproxima a una definición, pero puede ser incluso más complejo que ello. Entonces, Donald Trump aplica unas medidas migratorias, y las más recientes, que son 3, y las vamos a analizar justo ahora, tienen un efecto que ya no es el efecto llamada que tenía la política de fronteras abiertas de Joe Biden. Estados Unidos históricamente ha tenido una política migratoria de fronteras abiertas, pero también de fronteras menos abiertas, es decir, una política mixta, variable, pero ahora es una política de fronteras cerradas. Nunca antes los republicanos, que históricamente son proclives a una migración ordenada, pero no excesiva, sino selectiva,
y los demócratas son proclives a una migración masiva, desordenada, con una política de fronteras totalmente abiertas, ahora más que nunca los republicanos están aplicando una política de fronteras cerradas y de anti-inmigración. Si bien hay alas en el Partido Republicano, sectores que apuestan por una migración ordenada, Donald Trump solo apuesta, o el ala del MAGA en el Partido Republicano no apuesta a una migración ordenada, sino apuesta a la anti-migración y en todo caso a una migración excesivamente selectiva. De hecho, el mismo Donald Trump ha dicho que ¿por qué no hay migrantes de Noruega, de Finlandia, de Suecia, es decir, de los países nórdicos más anglosajones del mundo y de Europa en Estados Unidos? Sino que hay una migración hispanoamericana, africana, asiática, musulmana, pero no una migración de esos países que evidentemente son países desarrollados y no tienen una situación, un contexto social que impulse la migración o la emigración de esos países hacia Estados Unidos. Por lo tanto, ahora más que nunca es una política de fronteras cerradas y se profundiza con medidas como estas. Son tres, las más recientes que ha anunciado de alguna manera Donald Trump, y es la eliminación de la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes ilegales que hayan nacido en Estados Unidos. También la eliminación del paro humanitario y el TPS para los venezolanos, pero también para haitianos, hondureños y nicaragüenses. Y de la misma manera, las restricciones implícitas al asilo, porque si bien no se ha anunciado una medida de manera explícita, pública, oficial, a través del Departamento de Seguridad Nacional sobre el asilo, se tiene constancia de que los llamados para las entrevistas de asilo, y esto lo he corroborado y verificado con informaciones de abogados de migración de Estados Unidos, se da una situación en la que actualmente los llamados para entrevistas de asilo están ocurriendo en 9 meses aproximadamente, dentro de ese rango, cuando antes el tiempo de espera para que un solicitante de asilo fuera llamado a acudir presencialmente a la entrevista de asilo en el Servicio de Inmigración, el USIS de Estados Unidos, o defender su asilo en la Corte de Migración, si es un asilo defensivo, y si es un asilo afirmativo en USIS, en unos 2 años, por la Corte de Migración y en oficina de USIS, del Servicio de Inmigración y Ciudadanía, es decir, una oficina administrativa, no una Corte de Migración federal, aproximadamente unos 7 años de espera. Ahora ese tiempo se ha reducido a apenas unos 9 meses, y eso no ha sido mediático, no ha sido propagado en los medios de comunicación y tampoco ha sido anunciado por el gobierno estadounidense, por la administración de Donald Trump. Pero está ocurriendo. Entonces, esas son las 3 medidas que de alguna manera buscan que la carga migratoria se reduzca por la vía de los nacimientos, porque Trump ve a los nacidos en Estados Unidos de hijos de inmigrantes de origen no estadounidense como extranjeros. Y también ve que el asilo y el porcentaje de personas que han entrado de manera legal con visas, diversos tipos de visas a Estados Unidos, y se han excedido el tiempo de sus visas, lo que en inglés se conoce como overstay, se han excedido de ese tiempo permitido de sus visas, también ha incrementado significativamente, más que todo en los nacionales de países como Venezuela, también en los nacionales de países como, por ejemplo, Colombia, Chile. Entonces, vemos que recientemente se anunció una restricción de entrada a Estados Unidos, una parcial y una total, para ciudadanos de países mayoritariamente africanos y asiáticos, pero dentro de esas restricciones parciales figura Venezuela, también Rusia y también Cuba. Entonces, se busca reducir la carga migratoria por la vía de la emisión de visas, también por la vía de los nacimientos o de la nacionalización por nacimiento, y también por la vía del asilo. Es decir, los 3 frentes que suponían las vías de regularización más importantes de los extranjeros o los no estadounidenses en Estados Unidos: el nacimiento,
el asilo y también la entrada a través de una visa se están cerrando, porque Trump busca reducir esa carga migratoria para tratar de que el mercado laboral estadounidense sea más para los estadounidenses que para los extranjeros. Sin embargo, Trump no está tomando en cuenta el factor importantísimo de que una buena parte o casi todo el mercado laboral estadounidense tiene concentrada su mayor nivel de fuerza de trabajo o workforce, como se dice en inglés, en la población extranjera, en la población migrante, lo cual genera al menos una cuarta parte del Producto Interno Bruto y del crecimiento del mercado laboral y del crecimiento de los empleos en Estados Unidos anualmente. Entonces, esta es una situación en la que al reducir la carga migratoria por esa vía, por supuesto el Estado en Estados Unidos, que tiene mecanismos de protección, de control y de contrapeso, responde de manera administrativa. Recordemos que si bien eso tiene mucho de política, el Estado responde de una manera no política, sino administrativa, para tratar de que no se desordene todo el tejido social en Estados Unidos, en el que la población migrante, sobre todo la población hispanoamericana, tiene una cuota social, económica y también política muy importante, porque muchos estadounidenses o ciudadanos estadounidenses de origen hispanoamericano votan en las elecciones presidenciales y en todas las elecciones. Entonces, ¿cómo ha respondido el Estado estadounidense o el Estado norteamericano? Principalmente, hace unos días un juez federal ordenó al presidente Trump reabrir la frontera entre Estados Unidos y México para los solicitantes de asilo en la frontera. También la Corte Suprema reafirmó, esto sí es a favor de Trump, que la administración republicana, la administración de Trump, puede deportar inmigrantes a terceros países. Por la vía de las deportaciones, Trump busca desahogar el colapso en el sistema migratorio, pero el sistema judicial federal responde y busca que se reinserten o que de alguna manera se equilibre la balanza de la población migrante, mientras unos salen por la vía de las deportaciones, hacer que unos entren por la vía de la solicitud de asilo en frontera. Eso es lo que busca el sistema judicial con esta orden al presidente Trump de que reabra la frontera, cosa que no se ha cumplido. Y esto nos lleva a un tema muy interesante, que es la eficiencia del sistema judicial para hacer que se ejecuten sus órdenes, porque si el Poder Ejecutivo no acata y tampoco ejecuta, siendo una de sus facultades, las órdenes del Poder Judicial, entonces estamos ante una ruptura del funcionamiento normal del Estado norteamericano, que es el Estado democrático liberal más importante de esta era moderna, al menos en los últimos 15 o 20 años. Eso, por supuesto, rompe el Estado, rompe la intercomunicación entre los poderes y hace que la politización de la migración genere una concentración de poder muy importante dentro del gobierno y se reduzca el poder de actuación y el margen de maniobra del Poder Judicial. Es decir, el Poder Ejecutivo, el gobierno, Trump, ignora las órdenes del Poder Judicial y al ignorarlas acumula más poder político para actuar por la vía de los decretos y las órdenes ejecutivas, haciendo que se ejecuten o se lleven a cabo deportaciones a terceros países, pero también que se propongan cosas como estas. Lo propuso Trump hace unos días también, afirmando y mostrándose a favor de que los ilegales, los inmigrantes ilegales que llevan 10 o 15 años trabajando de manera honesta, cito esa palabra textualmente de Trump, de manera honesta en el país, puedan registrarse, pagar impuestos y legalizar su estatus migratorio. Vemos entonces que Trump actúa también políticamente de una manera muy astuta, muy audaz, porque para hacer que bajen las presiones en su contra por parte de los lobbies empresariales que necesitan mano de obra migrante, expulsa, desahoga el sistema migratorio por la vía de las deportaciones, por la vía del bloqueo al asilo, y el 70% de los casos de asilo son negados, también por la vía de la ciudadanía por nacimiento, aunque eso está en espera o también on hold, como se dice en inglés, mientras busca hacer que se cumplan sus promesas electorales de reducción de la carga migratoria, también ordenando a los agentes de ICE, del Immigration and Customs Enforcement,
de la policía migratoria que se hagan 3.000 deportaciones por día o 3.000 detenciones de migrantes por día para ejecutarlos en deportaciones. Eso hace que la presión y el lobby que hacen las empresas para que no acabe con toda la población migrante y la mano de obra migrante, Trump entonces los mantiene a raya, los mantiene frenados y les hace una concesión con este tipo de medidas, que es proponer que los inmigrantes ilegales sin papeles, que llevan entre 10 y 15 años en Estados Unidos trabajando de manera honesta y pagando impuestos, puedan regularizar su estatus migratorio. Es decir, por una parte, aplica una política de puerta giratoria. Por una parte, saco a un buen porcentaje de la población migrante y, por el otro lado, trato de insertar o de integrar a la sociedad y al mercado laboral, al país, a la vida nacional, a un buen grupo de inmigrantes, pero que supongan y representen una cuota muy, muy significativa dentro de la mano de obra. Trump hace un equilibrismo político impresionante al mantener contentas a las empresas que hacen lobby en Washington y en la Casa Blanca con este tipo de medidas, diciéndoles no voy a sacar a una buena parte de la mano de obra, pero por otra parte a otro grupo o segmento de la población migrante los expulsa con medidas de bloqueo al asilo, es decir, una restricción administrativa, con medidas judiciales y policiales a través de ICE, las detenciones y deportaciones, y también con medidas ejecutivas que ya rayan en el ámbito constitucional o anticonstitucional, como la eliminación de la ciudadanía por nacimiento, que tiene más de 150 años, consagrada en la Constitución de Estados Unidos, que le da el derecho a cualquier persona nacida en Estados Unidos, aunque sea hijo de no estadounidenses, de extranjeros, a tener automáticamente la ciudadanía y la nacionalidad estadounidense. Por lo tanto, este equilibrismo de Trump lo hace para tener y conservar un capital político, también aumentarlo de cara a las elecciones de medio término, las famosas midterm elections, de cara a 2026, que se van a llevar a cabo en noviembre de 2026, es decir, en un año y medio aproximadamente. Entonces, allí busca mantener el control del Senado para que se sigan ejecutando todos sus proyectos de ley, todas sus medidas legislativas o propuestas legislativas que le permitan concentrar mayor poder, ejecutar o hacer cumplir sus promesas de campaña y así crear una corriente trumpista que ya existe, pero aumentarla y expandir su presencia para que su legado sea básicamente el Make America Great Again y hacer que el trumpismo se convierta en un sector no que implique el 50% del Partido Republicano, sino el 80 o el 90%, y así veamos un ciclo político en el que los próximos candidatos republicanos que se presenten en futuras elecciones en Estados Unidos, ya Trump no podrá hacerlo más nunca, solo tiene posibilidad hasta que termine este periodo de seguir gobernando, no puede volver a ser presidente porque lo prohíbe la Constitución estadounidense. Entonces, delegar candidatos que más que republicanos sean trumpistas y que al ser trumpistas se cree un ciclo político de trumpismo versus los demócratas, no del partido republicano tradicional, del viejo establishment contra los demócratas, sino el trumpismo contra los demócratas, y de esa manera dejar un legado político que dure al menos una década y que ese proyecto se consolide para que pueda crearse esta nueva ola política de una derecha muy distinta a lo que es la derecha del Partido Republicano tradicional, una derecha muy reformista, pero también muy etnonacionalista y nativista en todo sentido, en todo el amplio sentido de la palabra, que es una palabra y un término muy complejo. Entonces, eso es lo que busca hacer Trump con estas medidas. Este es su objetivo. Todo lo que hace en materia migratoria es por un objetivo político que a su vez le da capacidad de maniobra para moverse en lo electoral, en futuras elecciones, y así cumplir su proyecto de que Estados Unidos sea un país con relevancia comercial, pero más que hacia el mundo, hacia lo interno, y que sea una potencia que demuestra al mundo que aislándose puede ser igual de grande que lo que ha sido en los últimos años, con su retirada del escenario internacional, también con esas
políticas de la izquierda progresista que también han cambiado y han moldeado a la sociedad estadounidense, pero hacer que Estados Unidos sea una potencia aislada, no una potencia para el mundo, sino una potencia para los estadounidenses, aislada en un rincón de América del Norte, que básicamente se comporte prácticamente como una especie de suprasociedad o de supranación, casi que una nación continental que no necesite del mundo para desarrollarse, sino que el mundo necesite de ella para que los países puedan crecer. Ese es el objetivo político de Trump y lo hace desde lo más, específico, como medidas migratorias selectivas, hasta medidas económicas y comerciales proteccionistas, pero todo es parte de un mismo proyecto y si bien son ámbitos distintos, migración, sociedad, economía, comercio, política exterior, todo forma parte de un mismo proyecto y ese es el objetivo de este nuevo Donald Trump que vemos actualmente muy distinto al de su primera administración. Esto ha sido todo en este episodio muy interesante. Seguiremos analizando cómo se desarrollan los acontecimientos en Estados Unidos, cómo va cambiando el país, cómo va cambiando la administración y cómo eso genera un efecto para el mundo, pero también que puede implicar para América Latina, sobre todo para los territorios de América Latina que actualmente tienen de alguna manera la clave para lo que es el futuro, el presente y el futuro de la región, como Venezuela, México, también Canadá, Groenlandia, Cuba, en cuanto a lo político, al presente y al futuro político, pero también hacia Europa, por la importancia que tiene para esta civilización occidental de la que hacemos parte. Nos encontramos en una próxima edición, en un nuevo episodio. Hasta luego.